Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas. Asambleas de Dios Río Sucio Caldas, familias con propósito. Buenas noches a todos, sean bienvenidos. Qué gusto poder compartir con ustedes nuevamente. Y quisiera que en esta hora cerráramos nuestros ojos un momento para orar y darle gracias a Dios por este día que hemos podido disfrutar, porque Él ha estado ahí. Padre, muchísimas gracias, Dios, te damos en esta hora porque hemos podido realizar muchas cosas en este día, Señor, y ha sido todo por tu poder, porque tú eres quien nos sostiene, Señor. Tú eres quien nos levanta, Señor, y tú eres quien nos bendice, Señor. En esta hora estamos muy agradecidos, mi Padre, que tú eres maravilloso para con nosotros. Eres precioso, mi Dios. Queremos poner este tiempo en tus manos, Señor, para que seas tú, Dios, en este día, trayendo esa paz que nosotros necesitamos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo le invito a que abra su Biblia, se ubique ahí con su familia, con sus niños. Es muy importante nosotros como padres allá en nuestro hogar invitar a nuestra familia un momento. Así como tenemos unos espacios para reunirnos y de pronto sentarnos a ver una película, un tiempo especial. ¿Qué tal si en este momento empiezas a invitar a tu familia para sacar este tiempo de escuchar la palabra? Y el Salmo 119, 165, Dios hablaba a mi corazón a través de este salmo y sé que Dios le va a hablar al suyo. Y dice allí: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Estamos en un tiempo donde muchos anhelan tener paz, donde muchos están buscando la paz, donde hay un caos en medio de nuestra sociedad. Y cualquiera persona que le gusta vivir en paz, pues no vive en discordia, ¿cierto? Entonces hoy estaremos mirando que en nuestro interior nosotros siempre queremos y anhelamos disfrutar de esa paz, aunque el exterior, como hoy, se esté viviendo caos, destrucción. Y hoy nosotros vamos a estar viendo allí un poco de lo que es la paz. Hoy nosotros prendemos un televisor y encontramos tantas situaciones tan difíciles que nuestro país y aún el mundo está viviendo. Pero saben que la palabra nos da un consejo y nosotros a veces decimos: no, perdí la paz por esto que salió en las noticias, perdí la paz por la noticia que me acaban de dar. Y déjeme decirle algo ¿qué es la paz? Cuando nosotros amamos la palabra, disfrutamos de paz. Y esa es la paz de la que Jesús en un momento habló. Ese es el Dios de paz que nosotros también tenemos. Y dice la palabra que cuando tú amas la palabra, dice acá el versículo
disfrutarás de mucha paz. Y no está hablando de algo muy pequeño, está hablando de mucha, muy grande. Es la paz que Dios quiere brindarnos. Pero esa paz la encontramos nosotros aquí en la palabra, ¿sí? Dios promete darnos una enorme paz, es lo que nos está diciendo el salmista. Entonces, cuando usted y yo leemos la palabra, este salmo nos está hablando que el que ama la ley, que el que ama la palabra, porque recordemos que esta palabra fue inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos cómo vivir en paz. Si tú ya te congregas en una iglesia, participas con nosotros allí en la iglesia o vas a otro lugar, déjeme decirle que la palabra vas a encontrar cuando lees la palabra. Eso es lo que está diciendo el salmista. Pero si tú no asistes a ningún lugar, yo te invito a que empieces a leer la palabra, porque es que allí es donde encuentras la verdadera paz. Y dice, si nosotros nos devolvemos un poquito acá en el Salmo 163, dice que la palabra me lleva a mí a aborrecer la mentira. Dice, la mentira aborrezco y abomino, pero tu ley la amo. Entonces, si yo empiezo a amar la palabra, a sentarme allí, a hablar con Dios, no dejar a Dios ahí sentado, sino escuchar lo que Él me está diciendo, prestar todos mis sentidos a lo que Dios me está hablando a través de su palabra. Dice que yo debo llegar a un punto a amar la palabra. Cuando yo empiezo a amar la palabra, empiezo a aborrecer la mentira, empiezo a aborrecer muchas cosas. Hay una lista muy grande en Gálatas de todos esos malos hábitos que a veces nosotros tenemos. Entonces, si yo empiezo a amar la ley, amar los mandamientos, amar las instrucciones, amar los consejos que dice la Biblia, que es la misma palabra, entonces nosotros vamos a empezar a alejarnos de muchos malos hábitos, porque la palabra me comienza a convencer. Y al yo alejarme de todos esos malos hábitos que Gálatas 5 me está hablando, que son fornicaciones, adulterios, mentiras, hechicerías, brujerías, enemistades, celos, contiendas, divisiones, disensiones, envidias, herejías, orgías, brujerías, hechicerías, todas estas cosas, si yo las empiezo a alejar, porque la palabra me empieza a convencer de cada una de ellas, me empieza a hablar lo que significa o lo que espera la persona que practica tales cosas. Gálatas dice, y no entrar al reino de Dios. Y todos quisiéramos de entrar al reino de Dios, todos queremos entrar un día allá, ¿cierto? Y es importante leerla, porque entonces la palabra me empieza a convencer, a aborrecer eso, porque es que Dios no le agrada. Dios aborrece ¿qué? El pecado. Entonces encontramos ahí que nosotros necesitamos regocijarnos, ¿sí?, en su palabra. Versículo 161 dice, príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Aún en medio de persecuciones no falta que en nuestros hogares o que en nuestra familia hayan discordias, desacuerdos, que alguno de nuestra familia empieza a hablar mal de un integrante de la familia, de un hermano, de un tío, un primo. Y estas cosas vienen a ser como un estilo de persecución, está diciendo el salmista. Aunque se levanten persecuciones sin causa, sí, dice el texto, mi corazón tuvo temor de tus palabras. ¿Y qué es temor? Yo poder perdonar a aquel que se levanta, poder amar a aquel que se levanta aún a hacerme el mal, porque de eso se trata el amor. El amor no es amar al que yo amo, porque eso es fácil, ¿cierto? Pues eso también es amar. Pero en sí el desafío que Jesús nos pone es amar a nuestro prójimo, que muchas veces nos hace mal. Entonces allí involucra mucho el perdón, porque yo no puedo amar a alguien si no lo perdono. Primero hay que perdonar para poder ¿qué? Amar. Entonces encontramos allí que el salmista está hablando de esta paz. Si yo perdono a alguien, voy a tener paz. Si tú perdonas a aquella persona, aquel familiar que te hizo tanto daño, porque sabe, Jesús dice que uno no es profeta ni en su propia casa. A veces nuestra familia no quiere escuchar la palabra, se enoja, creen enojarse con nosotros, pero se enojan es con Jesús, porque la palabra dice que por su nombre seremos aborrecidos. Entonces nosotros vemos allí que vamos a ser menospreciados o vamos a tener algunas situaciones, aún por la palabra o aún por situaciones que surjan desacuerdos dentro de nosotros. Pero el punto es nosotros no dejarnos llevar
por eso, sino amar, ¿sí? Céntrate en la palabra nos centra, no vivir conforme a nuestras emociones o lo que el enemigo quiera poner en nuestro corazón. Céntrese, que la palabra dice, en mi corazón tuvo temor de tus palabras, porque la palabra me llama a amar, la palabra me llama a perdonar, la palabra me llama a estar en unidad. Y la unidad es algo tan diferente a lo que la sociedad habla. Yo estar unido a alguien es en aprecio, en afecto, en que si esa persona no está presente, yo no voy a decir nada malo de esa persona porque voy a romper esa unidad, voy a romper allí ese afecto. Entonces, ese amor del que la palabra habla es un amor sin hipocresía, un amor que yo puedo manifestarle a una persona con un corazón sincero, amor sincero. Entonces, allí es donde el salmista dice que el temor de Dios, porque la palabra está en mi corazón, me lleva a perdonar a aquel que persigue, a aquel que está haciendo daño. Y nuestra sociedad está infestada de todo esto en medio de este tiempo. Y nosotros que leemos la palabra, o tú que estás empezando, yo te invito a que desarmes tu corazón, ¿sí? Y te inclines más a amar. Pero encontramos también que Hebreos 13 está hablando allí y habla de ese Dios de paz, porque nosotros tenemos un Dios de paz. Hebreo lo empieza a decir allí, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Dios de paz. Dios le gusta que en el ser humano haya paz, le gusta que sus hijos disfruten de paz. Por eso este es un nombre de nuestro Dios. Sí, y encontramos que está diciendo el que resucitó de los muertos. Cuando Dios vio la necesidad, porque desde que creó a Adán y Eva y que ellos pecaron, vio la necesidad en el hombre, ¿sí? De que fuese libre de pecado, que fuese libre de aquella esclavitud en la que había caído. Y al ver esa necesidad envía a su Hijo a morir en la cruz y dice, y ese Señor Jesucristo que resucitó, el gran pastor, nuestro gran pastor, dice, por la sangre del pacto eterno. Y nos recuerda aquí la palabra que nosotros hicimos un pacto eterno. Y si no lo has hecho, que puedas hacer ese pacto eterno con Jesucristo y que puedas tener una relación. ¿Cuándo disfrutamos nosotros de esa paz? Cuando usted no deja que nada de esos malos hábitos irrumpan o rompan la relación con Dios. Algo que nosotros tenemos que tener presente fue que la palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Él, habla Juan. Pero también dice la palabra que el pecado ha causado una separación entre Dios y el hombre. Jesús vino y se puso allí. Dice que había un gran abismo que separaba al hombre de Dios, pero Jesús vino y se puso allí en ese abismo para que usted y yo pudiéramos pasar a Dios, nuestros pecados fuesen perdonados y la paz de Dios viniera a nosotros, porque tener paz para el Hijo de Dios es reconciliarnos con el Padre, y lo que usted no puede permitir es que esa paz se rompa, y la paz se rompe es cuando usted practica esos malos hábitos, practica el pecado. Todo creyente que ama a Dios le obedece y vive en santidad. El creyente que peca es porque no le ha conocido bien, pero aquel que peca es porque no le ha conocido, ¿cierto? Por eso peca, porque no sabe que la palabra de Dios dice que no se debe pecar. Pero nosotros que estamos buscando de Dios, tú que estás buscando de ahí a Dios diariamente, debes vivir en santidad, porque la palabra eso nos dice. Dios es un Dios santo y sin santidad no le podemos ver. Entonces ese Dios santo envía a Jesús para reconciliarnos a nosotros con Dios. Ese Dios santo nos envía a su Hijo. Entonces es allí donde nosotros tenemos que entender que ese Dios está pidiendo de nosotros también que santidad, ¿sí? Está pidiendo de nosotros vivir en una santidad. Pero también encontramos allí que como cristianos no podemos descuidar la lectura de la Biblia, porque es que el salmista acá nos está diciendo que es que en la palabra encuentras la paz. La palabra nos muestra cómo conservar esa paz, cómo estar en esa comunión con el Padre.
que si estamos unidos a Jesús, somos uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en mí provoca ese anhelo de hablar con el Padre, ese deseo, poner ese sentir, porque es batallar contra nuestros propios pensamientos y nuestra propia carne. Y la palabra siempre va a venir en contra de todas aquellas cosas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Entonces en la palabra siempre vas a encontrar ese consejo. ¿Saben? Jesús dijo algo acá en San Juan. Vayamos allá a San Juan 14, 27 y dice: y la paz os dejo y mi paz os doy. Y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En una prédica hace poco hablábamos que Jesús es el único camino para ir a Dios. Y cuando estaba hablándole allí a los discípulos y a Tomás y a Pedro y a todos los que estaban allí, ellos estaban turbados porque Jesús les venía hablando que Él se iba a ir, que Él iba a preparar unas moradas. Ya Tomás: Señor, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo sabemos tú a dónde vas? Y había ese momento como de angustia en los discípulos. Y Jesús les dice acá, continuando en esta conversación que traía con ellos, le dice: mi paz os dejo. O sea, Él ya nos dejó su paz. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Nosotros no podemos buscar la paz en el mundo, porque algo que nosotros tenemos que tener claro: nosotros tenemos a Dios, pero el Dios de este mundo se llama Satanás. ¿Cómo podemos esperar nosotros tener la paz de Satanás? Entonces es ilógico, eso nos está diciendo, esto no puede ser. Entonces yo os dejé la paz en la cruz, yo os la di. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Conservar esa paz, esa amistad, esa relación con Dios. Y dice: el mundo no la da como yo la di. Y que nuestro corazón no se turbe, ni tenga miedo. Entonces Juan aquí nos está diciendo: yo os dejo esa paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es lo que está diciendo Juan. Y algo que nosotros tenemos que tener presente es: ¿quién es el Dios del mundo? Satanás. Dice: y los deseos del Dios del mundo queréis hacer. Pero hay un pueblo también diferente, y es el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Hoy nosotros debemos hacer los deseos de Dios. Jesús le está diciendo a su pueblo: yo les dejo la paz, yo os la di. ¿Dónde? En la cruz. Está diciendo Jesús, y la paz que yo les estoy dejando y la que yo doy no es igual a la que el mundo da. Y no se turbe tu corazón, ni tenga miedo. No se turbe por lo que hoy ocurre en el mundo, no se turbe por lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. No es nuevo. ¿Saben? No es nuevo, ¿por qué? Porque Jesús en una ocasión estaba diciéndole a los discípulos allí de lo que el tiempo que estamos viviendo no es nuevo. Jesús nos advierte de ese tiempo. Jesús está hablando de que ese tiempo iba a venir y que iban a pasar muchas situaciones en el mundo. Y dice que nosotros nos tenemos que cuidar en medio de estos tiempos de que la gente nos engañe, ¿sí? Y dice la palabra allí que Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos, diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La palabra nos está diciendo y está preparando a los discípulos. Nosotros somos discípulos de Cristo. Todo lo que ocurre en el mundo es normal, porque está escrito que tenemos que nosotros como pueblo estar atentos. Dice que se van a levantar, que va a haber tribulación, que muchos van a morir por causa de Cristo. Eso lo hemos visto en las noticias. Muchos van a ser aborrecidos por causa de Cristo, porque se aborrecieron a Jesús, también nosotros. Y dice: y todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos van a tropezar entonces. Si está hablando de la iglesia de Dios, unos van a tropezar. ¿Tropezar en qué? En el pecado. Se van a apartar del Señor,
¿Sí? Porque ese tropezar es que unos tropiezan en el pecado y se apartan del cuerpo de Cristo. Y algo que nosotros tenemos que entender es que una congregación o una sinagoga como la que habla la palabra es un cuerpo donde hay muchos miembros y Dios usa esos miembros para que esa congregación se multiplique, porque la palabra de Dios dice, y se añadían en Hechos, se añadían muchos y venían todos los que iban a ser salvos. A una congregación llega la gente para ser salva. Y está hablando que tenemos que cuidarnos porque como congregación de tropezar, ¿sí? Dice la palabra, y se entregarán unos a otros. Una versión dice, y unos se apartarán y se levantarán unos contra los otros. Entonces muchos de los que pueden salir de una congregación van a salir hablando mal de sus pastores, van a salir hablando mal de los hermanos. Pero no nos podemos asombrar de eso porque Jesús lo está aquí diciendo que va a pasar. Y unos a otros se van a aborrecer, y es normal que una persona salga hablando mal porque nunca murió de esos malos hábitos de criticar, de murmurar, y le da cabida al enemigo para que use su vida para dañar la iglesia de Cristo. Y Jesús está diciendo, cuídense, por favor, no vayan a tropezar, no se aparten de mi camino, no se aparten de mí. Y habrán muchos falsos profetas, se levantarán y enseñarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir en medio de este tiempo donde la maldad se está multiplicando, donde el odio, la venganza, donde se están matando los unos a los otros por los fines de unos, porque aquí no es porque busquen la paz, es porque el enemigo está incitando, manipulando a la gente para destrucción. Entonces dice la palabra y dice el texto, el amor de muchos se enfriará. Iglesia, tú que estás ahí en tu casa, de pronto no has podido congregarte, no te puedes enfriar. No te puedes enfriar con Dios, tienes que orar, levantarte en tu casa, leer la palabra, porque si quieres tener paz y no dejarte confundir por lo que dicen hoy las noticias que sí está pasando, entonces necesitas leer la palabra para conservar esa paz con Dios, porque no puedes estar allí en tu casa muerto de miedo, de angustia y hasta mucho sin dormir. Y dice el texto, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y Jesús decía, van a venir persecuciones, pero ustedes tienen que perseverar hasta el fin. Ustedes no pueden perder la paz, ustedes no pueden quitar la mirada de Jesús, aunque el hombre falla en muchas ocasiones. No puedes quitar la mirada de Jesús. Mira al Señor, porque tiene que ser hasta el fin para poder ser salvo. Es lo que nos está diciendo el texto, pero también dice acá el Salmo 165, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y Jesús está diciendo, no tropiecen, y muchos van a tropezar. ¿Y por qué tropiezan? Porque no aman la palabra, porque no se instruyen con ella, porque no saben lo que Jesús exige de ellos como discípulos. No saben lo que Jesús está aconsejando, por eso tropiezan, porque se apartan de la palabra y se dejan llevar de cosas que antes venían haciendo. Entonces está diciendo, el salmista reconoce, sí, que se radica el perder la paz interior cuando usted deja de leer la palabra. Y son esos pecados que nosotros permitimos, sí, nuevamente en nuestra vida, que nos roban, ¿qué? La paz. Por eso Jesús, cuando está diciendo, dice, no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Guarda tu corazón. Más bien la palabra dice, en la palabra dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guarda la palabra para que no peques contra Dios, para que no pierdas la paz para con Dios, porque al perder la paz con Dios vas a perder la paz. Guarda tu corazón, ¿sí? Guarda esa hermosa relación como la guardó Daniel. Daniel hablaba en capítulo 1, versículo 8, de esa paz. Y entonces Daniel está diciendo algo. Cuando él fue llevado allí cautivo por el rey, dice la palabra que él, cuando llegó allí, él no se desesperó, no se angustió. Salí de mi casa, dejé mi familia, lo dejé todo. Daniel llegó y dijo allí, se propuso en su corazón no contaminarse. ¿No contaminarse con qué? Con la comida del rey, porque recordemos que esa comida que se daba allí
los babilonios la consagraban a los dioses. Entonces, por más que el vino fuese costoso, imagínense, era el vino del rey que servían a la mesa, era el vino más fino que en ese tiempo podía haber. Imaginémonos un vino costoso en medio de este tiempo. Él dijo, no, yo ese vino no lo voy a tomar así sea el más costoso, apetitivo, no. Así sean los pasabocas, las comidas más deliciosas, no las voy a comer. Voy a comer algo diferente, voy a entrar a una dieta porque mis sentidos van a estar despiertos, porque voy a tener comunión con Dios, no voy a apartar de la comunión con Dios. Y cuando el rey, viendo que había tenido un sueño y ninguno de los sabios lo podía explicarle qué significaba, Daniel estuvo allí con sus sentidos muy despiertos, donde Dios le estaba hablando, porque él no se contaminó. La invitación es, para nosotros no perder la paz, tenemos que estar centrados en la palabra para no contaminarnos, porque si usted deja la palabra, tarde que temprano todo lo que está pasando a nuestro alrededor nos va a contaminar de angustia, de terror, de miedo, ¿sí? Y nosotros necesitamos estar discerniendo este tiempo, orando a Dios, pidiéndole al Señor que nos ayude como iglesia a perseverar hasta el fin para nosotros ser salvos. Entonces encontramos allí que seguir las reglas de Dios le ayudan a cometer menos errores, ya que no tiene usted que preocuparse por tropezar o lastimarse debido a las malas decisiones. Cuando usted sigue esas reglas, usted no se va a tener que preocupar. También vivir de acuerdo a la palabra de Dios permite que su paz gobierne su corazón. Viva conforme a la palabra de Dios para que esa paz gobierne. Y el Salmo 18, 30, encontramos acá que está diciendo la palabra y dice el salmista aquí, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. O sea que el salmista está diciendo, el camino que te lleva a Dios es perfecto, no mires para otro lado y no te desvíes, porque en cuanto a ese camino de Dios es perfecto, está diciendo el salmista acá. Y acrisolada la palabra de Jehová, y acrisolada significa ser perfeccionado con las pruebas o sufrimiento. Nuestra vida necesita ser perfeccionada. Esta cuarentena, este caos del COVID, este caos del paro, este caos de que nuestra sociedad anda, es necesario para nosotros ser perfeccionados. Es necesario para nosotros, ¿sí? Esos tipos de sufrimiento, porque vamos a tener una fe más genuina en nuestro Dios, vamos a aprender a vivir en medio del sufrimiento, vamos a soportarlo, vamos a ser direccionados en medio de este tiempo. O sea que esta prueba hace que nuestra vida sea perfeccionada. Pero también dice la palabra que escudo es a todos los que en él esperan, y la palabra es como un escudo. Imagínese ese escudo que usted tiene allí grande en su mano y todos los días usted dice, leí la palabra, pero esta noticia no me va a desenfocar porque yo sé el Dios en el que creo. Hoy dijeron esto, que estoy enfermo, pero yo sé que mi Dios me sanará. Y tendrá usted ese escudo todo el tiempo para estar citando la palabra sobre su vida, para que ningún mal, usted le dé cabida a ningún mal, para que no sea usted desenfocado de lo que Dios tiene para usted. Hoy mucha de su iglesia puede estar desenfocada y temerosa, pero la invitación es, sigue allí estudiando la palabra para que seas escudo en medio del caos que la iglesia vive. ¿Cuándo se ha sentido en paz? Por haber obedecido la palabra de Dios. ¿Cuándo usted ha tenido esa satisfacción? Uy, Señor, hoy mantuve esa paz porque te obedecí. Pero también podemos irnos al otro extremo, y es cuando puedo recuperar la paz después de haberme equivocado, ¿sí? ¿Cómo la puedo recuperar? ¿Cómo puedo recuperar yo esa paz que perdí? Si perdiste la paz en estos días por todas esas noticias, ¿cómo la puedo recuperar? Recuerda que el consejo del salmista es, mucha paz tiene Dios para los que aman tu ley. ¿Cómo puedes recuperar la paz? Amando la ley de Dios, amando sus consejos, amando su palabra. Por eso este salmo está dedicado a hablarnos más de la palabra de Dios. Amarla, cumplirla, siempre me va a traer paz. Entonces, te animo a que tengas mucha paz amando la ley de Dios, obedeciéndola y evitando que esos tropiezos que nos hacen tanto daño nos quiten la paz. Por eso Jesús dijo, muchos tropezarán, que nosotros no estemos entre esos muchos, porque recuerda, Jesús ya te dejó la paz.
Y la palabra nos recuerda la paz que Él nos dejó. La palabra nos dice que si en mi alma guardo sus testimonios, ¿sí? Y los amo, dice, y los he amado en gran manera, ¿sí? He guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Y está hablando esta palabra de que necesitamos todos los días alimentarnos de ella, porque ella me muestra el camino, porque ella me dirige, porque ella me guía, porque ella me consuela, me fortalece, también me exhorta y me corrige. Yo le invito a que en este momento oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por esta palabra, Señor. Gracias por cada vida que ha podido meditar en este salmo, Señor. Hoy yo los bendigo. Hoy yo te pido, Dios, que quites cualquier obstáculo que haya para que ellos reciban esta palabra, Señor. Quita, Dios mío, en este momento todo lo que se quiera levantar, Señor, en sus vidas que se oponen, Dios mío, a tu palabra. Pero también, oh Dios, oro para que tú saques la angustia, el miedo, Padre, todo lo que en este momento se está moviendo en los aires. Bendito Señor, y oramos para que tú traigas esa paz. Tu palabra, cuando la lean, traiga paz. Tu palabra les conforte, tu palabra les anime. Tu palabra les ayuda a perdonar para vivir en paz unos con otros, Señor. Tu palabra, Señor, les fortalezca, mi Señor. Tu palabra les llene, mi Dios, en esta hora, mi Señor. Padre, muchísimas gracias, Dios, te damos en esta hora. Bendigo cada vida, Señor, y yo te pido que traigas un hambre y una sed por tu palabra. Que tu palabra sea como miel, tu palabra sea como espada, tu palabra sea como martillo, pero tu palabra sea también como consuelo, tu palabra también les conforte de manera especial y poderosa, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos muchísimas gracias, mi Dios. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos a ti, Señor, en esta hora. Y te damos muchísimas gracias, mi Señor, por este tiempo que tú nos has regalado, Dios. Y bendigo cada vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.